crucial en esta noche. La semana anterior les estaba mencionando de manera muy puntual que estas semanas vamos a enfocarnos en un tema de suprema importancia, que es el tema de la evangelización. Es importante que nosotros como obreros del Señor podamos interiorizarnos con este asunto, porque es un asunto de mucha relevancia, es un asunto de mucha importancia, para que nosotros también podamos poner en acción todo este tema de lo que es el tema de la evangelización en virtud del avance del reino de los cielos, en virtud de la propagación de Dios. Porque todas estas cosas que vamos a hablar, todas estas cosas que vamos a ministrar, es una misión y es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros como cuerpo y como iglesia vayamos cumpliendo lo que es el tema de las evangelizaciones, de lo que es el tema de las predicaciones, y de esa forma nosotros podamos ganar nuevas almas, nuevas vasijas para nuestro Señor, para el avance del reino y para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en las próximas semanas vamos a introducirnos en algo que considero que Dios ha puesto en mi corazón y en mi espíritu, que es un tema de mucha importancia, en la cual vamos a estar ministrando respecto a estos temas que les acabo de mencionar, porque desde el tiempo de la pandemia, pues la mayor parte del cuerpo, la mayor parte de los obreros, hemos dejado esta dinámica de evangelización, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Hace algún tiempo atrás hemos retomado nosotros algunas casas en atender, algunas casas en visitar con mi esposa. La semana anterior estábamos también visitando la casa de unos hermanos con Anthony, y yo creo que todas estas cosas son parte del cuerpo, son parte del diario vivir como cuerpo, como iglesia que somos. Es prácticamente la base y el fundamento de la congregación, el que nosotros caminemos en este estilo de vida, caminemos en esta dinámica de vida, caminemos haciendo acciones para que el reino también siga avanzando, siga expandiéndose tanto al norte, al sur, al este y al oeste, para que de esa forma pues podamos llegar a mayor cantidad de personas con el evangelio, con la palabra del Señor. De hecho, nosotros podemos notar que desde las primeras manifestaciones del propósito de Dios de redimir a la humanidad caída, este fue señalado hace 2500 años atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato a nosotros, nos ha dejado una comisión. Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un tema que debemos accionar, es un tema que debemos llevarlo a la práctica, es un tema que nos compete a cada uno de los que estamos acá. La palabra dice claramente en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, dice claramente este acontecimiento: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En realidad, esta palabra que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Génesis, es una profecía. Es la primera profecía
que se da respecto a la persona de Cristo como la simiente que iba a surgir. Y a través de ese surgimiento, la propagación del reino se iba a expandir. La propagación del reino se iba a propagar a diferentes lugares, a diferentes naciones, a diferentes continentes. Y gracias a Dios, esta profecía que se dio mucho tiempo atrás, en los inicios de la creación, hoy día nosotros podemos ver cómo se ha multiplicado esto. Podemos ver cómo a nivel continental el evangelio ha crecido, el evangelio se ha propagado a diferentes lugares. Y nosotros como cuerpo y como iglesia, lo normal es que tengamos frutos. Lo normal es que caminemos en esa dinámica de evangelizar, caminemos en esa dinámica de llevar la palabra del Señor, de que seamos portadores de la semilla, seamos portadores de Cristo, seamos portadores de la palabra de Dios y que a través de eso nosotros podamos producir fruto que produzca un deleite y un gozo en el corazón de nuestro Señor Jesús. Eso es la misión que nosotros tenemos. Eso es la gran ventaja que Dios ha depositado en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, ya que ahora nosotros somos una nueva creación. Y como nueva creación, lo que nos compete hacer es reproducir. El Señor se va a reproducir a través de nosotros. Hace mucho tiempo atrás, el Señor se sembró como la semilla, como el trigo que cayó en tierra. Ese trigo que cayó en tierra murió. Una vez que murió, empezó a germinar y se multiplicó a nivel mundial. Hubo una reproducción masiva de la iglesia, una reproducción masiva del cuerpo del Señor, y nosotros tenemos la misma responsabilidad. Nosotros tenemos el mismo compromiso de reproducirnos, de multiplicarnos, de que nuestro ser interior se ensanche para que podamos tener una gestación en el espíritu a través de esa semilla que ya fue depositada en nuestros corazones y dar a luz a hijos espirituales. Hablando metafóricamente, hablando espiritualmente, es necesario que nosotros demos frutos. Lo que estamos hablando o lo que yo estoy diciendo en realidad no es nada nuevo para nuestros oídos, no es nada nuevo para lo que estamos escuchando. Esto se nos ha dicho repetitivas veces de que debemos predicar, de que debemos anunciar, de que debemos llevar el evangelio a diferentes lugares, a diferentes personas. Eso es nuestra misión, eso es nuestro compromiso, eso es la tarea que nos compete a nosotros como ministros competentes del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces vamos a mencionar algunas cosas muy puntuales en este versículo que acabamos de leer, que es Génesis capítulo 3, verso 15. Y nosotros podemos ver cómo la enemistad entre la serpiente y la mujer es la enemistad que existe entre Satanás y todo el pueblo de Dios. Recuerde que la iglesia no está en enemistad con el mundo o con Satanás desde hace algunos años atrás. La enemistad que surge entre el pueblo de Dios y entre el pueblo enemigo surge desde los principios, surge desde los orígenes del libro de Génesis, precisamente
en el capítulo 3, verso 15, donde nosotros vemos una profecía tan extraordinaria de que como después de miles y miles de años atrás, o miles y miles de años después, esta profecía se llegó a cumplir. ¿Sí? Cuando Cristo vino y venció al enemigo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo vino y literalmente aplastó la cabeza del enemigo en la cruz del Calvario. Y esa profecía se cumplió. Y eso es algo tremendo que nosotros debemos entender. Fíjese lo que dice algo interesante. Apocalipsis 12:4 dice lo siguiente. Vamos a leer la parte B. Si usted me acompaña, por favor, Apocalipsis 12:4. Libro de Apocalipsis 12:4. Vamos a darle un poco de tiempo para que usted lo busque. ¿Ya lo tiene tal vez? Perfecto. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón, se menciona de aquí de un dragón, ¿sí? Que el dragón se haya parado frente a la mujer significa, damas y caballeros, que Satanás siempre se opone al pueblo de Dios. Esto no es distinto. Muchos de los que estamos aquí podemos decir que eso solamente sucedió en la iglesia primitiva. Pero no es así. Satanás siempre se ha opuesto al avance del reino. Las fuerzas enemigas siempre se han opuesto al avance, a la predicación, a la propagación, a la evangelización, al crecimiento en vida. Siempre se ha opuesto a todas estas cosas que nosotros como cuerpo y como iglesia venimos realizando. Entonces esto a nosotros no nos debería causar una impresión. Por eso el libro de Efesios claramente dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que 24/7 se libera una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esto a nosotros no nos debe sorprender, porque a la luz de la palabra nosotros conocemos lo que opera, lo que funciona en el reino de las tinieblas. Y sabemos cómo vencerlo, sabemos cómo derribar todas aquellas artimañas, todas aquellas estrategas humanas. Sabemos cómo derribarlo, lo podemos hacer a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión, a través de propagar la palabra del Señor. Mientras más nosotros ganemos territorio para el avance del reino, el enemigo retrocede. El enemigo se detiene, el enemigo pierde fuerza porque hay un pueblo que está avanzando con toda la fe, hay un pueblo que está avanzando con toda la actitud, hay un pueblo que está avanzando con todo el carácter y con todo el favor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces eso es algo extraordinario que nosotros debemos entender. No nos debemos preocuparnos, ¿sí? Lo que debemos enfatizar, sí, es en sembrar la semilla. En el interior de seguir llevando
la palabra de Dios a diferentes. Eso es el propósito para lo cual Dios nos ha retado, nos ha recobrado, nos ha comprado. Dios no entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros estemos de adornos en las iglesias. Dios nos ha comprado con un propósito, y ese propósito eterno es que usted y yo seamos una pieza fundamental, seamos una pieza y un instrumento de justicia delante de las manos de Dios, seamos vasos de honra, y que llevemos la palabra de honra, que llevemos la palabra de vida, que llevemos la palabra de salvación, que llevemos la palabra de redención, la palabra de santificación, la palabra de gobierno, la palabra de autoridad, para que las personas verdaderamente conozcan que hay un Dios que existe, que cambia mentalidades, que sana, que libera, etcétera y etcétera. Pero la pregunta es, ¿a quién le compete eso? ¿Al mundo? Nos compete a nosotros. La responsabilidad recae sobre la iglesia, sobre el cuerpo, sobre cada miembro, sobre cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, es importante que nosotros asumamos este rol que Dios nos ha encargado a nosotros con responsabilidad, con compromiso, con actitud, con seriedad. Y no podemos bajar la guardia. No podemos decir y no podemos conformarnos con tan solamente congregarnos, con tan solamente asistir a las reuniones. Es importante que salga de nuestros lomos hijos espirituales. Eso es nuestra gran misión, y cuando suceda eso, el Padre entonces se gozará. Cuando suceda eso, el Padre entonces hará fiesta en el reino de los cielos al saber de que cada uno de sus hijos están llevando frutos, de que cada uno de sus hijos están llevando fruto que produce para vida eterna. ¡Qué extraordinario! Entonces, vuelvo y repito, que el dragón se haya parado frente a la mujer significa que Satanás siempre está en contra del pueblo de Dios. Siempre. Esto no va a cambiar. Así fue en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos enemigos tenían que derrotar para que entren a la tierra prometida? Enemigo tras enemigo, enemigo tras enemigo, enemigo tras enemigo, tenían que derribar, tenían que derrotar. Y esto hoy día no ha cambiado. En el siglo XXI en la cual nosotros nos encontramos, esta situación realmente no ha cambiado. Más bien, va de mal en peor. Todas las cosas que nosotros vemos al entorno de nosotros se van empeorando. Hoy día la ideología de género, entre muchos otros asuntos sociales, políticos, geográficos, económicos, van en declive. Va de picada. Pareciera que las cosas van a mejorar. Pareciera que las cosas van a tener un cambio en el futuro. Pero en realidad, todas las cosas van en declive. Todas las cosas terrenales, todas las cosas efímeras, todo lo que opera en el mundo, todo lo que opera en el sistema antagónico, va en declive. En realidad, lo que va a permanecer aquí en el paso del tiempo solamente será el reino inmutable de Dios, el reino sempiterno de nuestro Padre eterno, porque la palabra dice que cielo y tierra pasará,
pero su palabra permanece por siempre y para siempre, porque el reino que Él tiene es un reino inquebrantable, es un reino ineludible, es un reino inmarcesible, es un reino que no va a perecer. Entonces claramente nos muestra la palabra que el reino de Dios no va a perecer, pero las cosas del reino terrenal, las cosas del reino animal, todas aquellas cosas van a perecer. Por eso nosotros necesitamos perfeccionarnos en la obra. Por eso nosotros necesitamos ejercitar nuestros dones ministeriales, como lo decíamos el día domingo, el don que Dios ha depositado en nosotros, el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, debe ser ejercitado para el servicio del cuerpo de Cristo, para el servicio del avance y en virtud de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra a través de nuestras vidas. Eso es algo extraordinario, que podamos entender. Si Dios hace un clip en nuestros espíritus, créame que nosotros vamos a hacer una espada de dos filos que penetre hasta partir el alma y el espíritu, y de esa forma nosotros podemos llegar a miles y miles de personas para ganar a multitud de almas y que estas almas se conviertan a los pies de Cristo y reciban a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, la serpiente comenzó a manifestar su odio hacia el pueblo de Dios cuando vemos un acontecimiento en el Antiguo Testamento, cuando Caín mata a su hermano Abel. Ahí nosotros podemos ver claramente una manifestación antagónica, una manifestación negativa, una manifestación del mal, cómo viene obrando, para que nosotros veamos literalmente cómo Dios verdaderamente inyectó su veneno en el pensamiento y en el corazón de Caín, a tal punto de asesinar a su hermano Abel. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién instigó a Caín a matarlo? No es que Caín, por voluntad propia, tomó el arma y lo mató. Detrás de toda esta escena opera y está obrando las tinieblas en contra del propósito eterno de Dios. Entonces nosotros podemos ver claramente que la serpiente comenzó a manifestar su odio, su ira, ¿sí? Desde los comienzos, desde los principios de la creación, desde los principios donde fue formado la tierra, el universo, el cosmos, etc. Es más, mucho más antes nosotros podemos ver cómo Lucifer, el ángel de luz, se rebeló en el cielo contra Dios. Entonces esto viene desde la eternidad pasada. Todo lo que sucedió en la eternidad pasada simplemente es una réplica de lo que está sucediendo hoy día, de lo que sucedió hace miles de años de atrás y de lo que está sucediendo en estos tiempos. Leamos Apocalipsis 20, capítulo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelta de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Fíjese, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada de Dios? ¿Estamos aquí? Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿De dónde descendió fuego? Del cielo. De Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese. ¿Cuál será el final del enemigo? El enemigo finalmente será arrojado al lago de fuego, al lago de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea que no es lo mismo Satanás que la bestia y el falso profeta. Son personas totalmente distintas. Los primeros que fueron al lago de fuego es la bestia y el falso profeta. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aplastará la cabeza del diablo, de Satanás, el enemigo, y será lanzado al lago de fuego por siempre y para siempre, hermanos. Entonces, debido a que Satanás, la antigua serpiente, se inyectó como pecado en la carne del hombre, todos los hombres se han convertido en serpientes a los ojos de Dios. Esto es extraordinario. Es decir, todos los hombres que no han creído en el Señor, todos los hombres que no han sido regenerados, todos los hombres que no han sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se han convertido en serpientes a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entra la iglesia a hacer el trabajo evangelístico para rescatar a todos aquellos que no tienen la vida del Señor, que no tienen la salvación, que no tienen la redención, que no tienen la santificación, que no tienen la justificación. Allí nosotros como iglesia, como cuerpo, entramos en acción a través de la evangelización, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de llevar el mensaje, sembrar la semilla, inyectar en el corazón y en el espíritu de vida una semilla de paz, una semilla que produzca vida eterna en la vida de cada uno de los que van a recibir esta semilla, y que esa semilla en el paso del tiempo empiece a germinar la vida nueva, la vida increada, y que empiece a experimentar esa vida Zoe en el vivir de la iglesia, en el cuerpo de la iglesia, en armonía, en comunión, estimulándonos los unos a los otros. Así es que, iglesia, regresemos a las casas, regresemos a sembrar la semilla del Señor. Los campos están en blancos, listos para la siega, listos para cosechar. El problema es que hemos sido distraídos, hemos sido desenfocados por tantas actividades que tal vez tenemos que realizar en el día tras día. Pero es tiempo y es momento. La palabra del Señor nos habla, la palabra del Señor llega a tiempo para que nuevamente nos redireccionemos y volvamos al camino correcto por la cual nosotros podamos llevar
esa semilla de vida, esa semilla de esperanza, esa semilla de fe, donde las personas puedan recibir y abrir sus corazones y puedan convertirse a Jesús, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Aleluya, hermanos. Ahora, no lo digo yo, sino lo dice la Biblia. El asunto de que todas las personas que no creen en Dios se han convertido en serpiente a los ojos de Dios. Lo dice la Biblia. No lo digo yo. Fíjese lo que dice Apocalipsis 12, verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 20, verso 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Romanos 7, 18, acoteje ahí por favor. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En algún momento Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Pero la carne no. Todas aquellas personas que se resisten en su carne, en su mente, en su espíritu, a recibir la gracia, la redención, la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, son serpientes a los ojos de nuestro Señor Dios y Padre. Porque le han rechazado, porque se han convertido en enemigo del Señor. Se han convertido en enemigo de la fe y no quieren abrazarlo. No quieren recibir en sus corazones. Y ahí es cuando la iglesia entra en escena. A abrir toda mente embotada. A abrir todo entendimiento que está entenebrecido a través de la palabra, porque la palabra, damas y caballeros, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne la intención de nuestros corazones. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y por eso nosotros tenemos que salir. Salir hacia afuera. Claramente Jesús lo dijo, id. No dijo quédense. Id es salir fuera de los cuatro paredes en las cuales mucha gente se queda en el conformismo, con el simple hecho de escuchar la palabra de Dios, con el simple hecho de reunirnos entre semana, de reunirnos los días domingos. Y no miramos más allá, que Dios nos ha llamado para cosas mucho más grandes, para cosas mucho más mayores. El menor vendrá a ser un pueblo grande. A eso Dios nos ha llamado. Tal vez en el principio éramos chiquititos. Tal vez en el principio había una semilla muy pequeñita. Pero en el principio esa semilla se fue regando, se fue cultivando a través de la palabra. Y en el postrer tiempo seremos un pueblo grande, un pueblo fuerte, un pueblo poderoso, un pueblo que propaga, un pueblo que pregona la palabra del Señor con poder, con autoridad, con denuedo, con osadía, con valentía, con actitud, con carácter, sin temor a nada.
¿Quién produce eso? Solamente lo puede producir el Espíritu del Señor. Solamente lo puede producir el Espíritu que mora, que vive, que habita en sus hijos. Esa es la función que nosotros tenemos. Ahora bien, la simiente de la mujer es Jesucristo encarnado, quien es Dios mismo, que nació de la Virgen María para ser un hombre según se profetizó en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, se cumple en Mateo 1:23 y se confirma en Gálatas 4:4. O sea que esta simiente de la mujer es Jesucristo encarnado, quien es Dios mismo, que nació de la Virgen María. Y estos tres acontecimientos, primero se profetizó, luego se cumplió, luego se confirmó o se afirmó. Y lo vemos claramente en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es esto? Esto es una profecía donde se está profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo encarnado, quien es Dios mismo, a través de la Virgen María. Asimismo, se cumplió esta profecía en el libro de Mateo 1, verso 23, donde dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto fue el cumplimiento de la profecía que se dio miles de años atrás. Gálatas lo confirma. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo vino su Hijo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Entonces, estos tres pasajes que acabamos de leer confirman, ¿sí?, los tres acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo: su profecía, su cumplimiento y su confirmación. Eso es la simiente. Sí, la simiente. Así que esta profecía indica que Dios mismo vendrá como simiente. Una simiente humana para herir la cabeza de aquella nociva serpiente. ¿Para qué iba a venir nuestro Señor Jesucristo? Para herir aquella nociva cabeza de la serpiente. Y se cumplió esa profecía, se cumplió esa profecía, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesús vino, realmente Él hirió, Él destrozó, Él aplastó, Él venció al enemigo, exhibiéndole públicamente por medio de la cruz. Y Él se introdujo en su iglesia, depositó su semilla, esa semilla germinó en nosotros, hemos florecido, hemos crecido, nos hemos perfeccionado. Ahora nuestra misión como la buena semilla es llevar las buenas nuevas a las otras personas que necesitan oír la palabra de Dios.
que necesitan recibir el evangelio del Señor. Por último, la simiente de la mujer es ensanchada para incluir a todos los creyentes vencedores, que es la parte más fuerte del pueblo de Dios. Recuerde que la mujer que fue perseguida por el dragón estaba embarazada. ¿Se recuerdan en el libro de Apocalipsis? Dice que la mujer estaba embarazada y corría hacia el desierto y el dragón lo perseguía para devorarlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer representa la iglesia del Señor. Y como la iglesia del Señor, nosotros también tenemos que ensanchar nuestras estacas. Tenemos que ensanchar el sitio de nuestra tienda mental, extendernos al norte, al sur, al este y al oeste, llevando las buenas nuevas, llevando el evangelio de la salvación, llevando la redención, llevando la vida eterna. Eso es nuestra misión, porque los vencedores son la parte más fuerte del pueblo de Dios, hermanos. Y Dios quiere formarnos a nosotros como vencedores. Dios quiere que cada uno seamos hombres y mujeres que tengamos la imagen y la semejanza de Dios y que ejerzamos los dones ministeriales. Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros para que seamos los vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Amén. ¿Sí? Todos queremos ser vencedores, hermanos. Pero para eso tenemos que armarnos. Para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que entrenarnos, tenemos que perfeccionarnos para que seamos privilegiados y que participemos de aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, la gran boda, la cena del Señor. ¡Qué extraordinario! Ahora bien, que la cabeza de la serpiente sea herida por la simiente. ¿Quién es la simiente? El Cristo encarnado. ¿Quién es la simiente? El Cristo encarnado. Entonces, que la cabeza de la serpiente sea herida por la serpiente, por la simiente de la mujer, se refiere a la destrucción de Satanás, quien tiene el imperio de la muerte efectuada por el Señor Jesús mediante su muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Ya la muerte ya fue efectuada en la cruz del Calvario. La muerte ya no tiene gobierno, la muerte ya no tiene control sobre nuestras vidas. El mal ya no tiene poder alguno sobre cada uno de nosotros, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario a todo mal, a todo lo que tiene que ver, todo lo terrenal, todo lo antagónico, todo lo que opera en el sistema de las tinieblas, ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el Señor destruía a la serpiente en la cruz, ella lo hirió en el calcañar. Es decir, fue clavado en la cruz del Calvario. Clavó sus pies en el madero.
A eso se refiere cuando dice que la serpiente lo hirió en el calcañar. Mientras que nuestro Señor Jesucristo lo vencía, lo derrotaba, solamente el enemigo pudo herirle el calcañar, es decir, clavar los clavos en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí no fue el fin de la derrota del enemigo. Por eso cuando el Señor va a venir en su segunda venida, entonces pondrá fin absolutamente a todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, con el reino del enemigo. Entonces, mediante la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, Satanás, la antigua serpiente, fue juzgado y echado fuera. Tal juicio será ejecutado de manera concluyente por los vencedores y el Hijo varón. Esto es la simiente esto es la simiente o la descendencia corporativa de la mujer. Entonces, hermanos, entre tanto que esto va a suceder, y parte de esto ya sucedió, nuestra misión, ¿qué es? Pregonar el Evangelio. Nuestra misión es predicar el Evangelio, hermanos. Jesús estaba destinada a convertirse en la simiente. Desde antes de la eternidad del mundo, Él ya estaba destinada a convertirse en la simiente de Abraham, a través del cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Si la simiente no hubiera sido asignada a morir en la cruz del Calvario, nada de lo que hoy vemos nosotros como generación, como descendencia bendita, hubiera sucedido. Pero gracias a la simiente, porque en la simiente de Abraham, las naciones dice que serán benditas. Gálatas 3:29 dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Qué extraordinario. Esto es la parte más importante que nosotros debemos entenderlo en el Espíritu, porque si lo entendemos en el Espíritu, entonces usted y yo abrazaremos la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la simiente, y como simiente Él se repartió de generación en generación, y en Él todas las naciones serán benditas. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿En quién serán benditas? En Cristo Jesús. Por eso necesitamos llevar el Evangelio. Necesitamos volver a las casas, hermanos. Necesitamos volver a llevar las buenas nuevas a esas personas que lo necesitan. No podemos conformarnos con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que somos. Un día el Señor nos pedirá cuentas por cada uno de nosotros. Y la palabra dice que el que gana almas es sabio. Y el que tiene sabiduría es porque desciende esa sabiduría de lo alto. Porque toda sabiduría de Dios desciende de lo alto. Y si esa sabiduría desciende de lo alto, nos da la capacidad, nos da la facultad
de poder llevar el mensaje de paz, el mensaje del Evangelio. No necesitamos saber la Biblia entera, hermanos. Solamente necesitamos expresar lo que llevamos acá adentro. Solamente necesitamos expresar al Cristo que mora, que habita en nuestro ser interior. Recuerde que usted y yo tenemos un depósito. Y el depósito que usted tiene se llama Cristo. Y en Cristo habita todas las virtudes. En Cristo tenemos todas las profundidades. En Cristo tenemos toda la anchura, toda la altura. Solamente necesitamos abrir esa compuerta de la llenura del Espíritu Santo para que el Evangelio del Señor salga como una semilla y sea plantada eso en el corazón de la gente. Abrace a su compañero y dígale, no te conformes con el estilo de vida que estás llevando. No te conformes con el estilo de vida que estás llevando. Cuando el Señor dice a Israel, recién liberado de la cautividad egipcia, mía es toda la tierra, lo relaciona con una misión encomendada a su pueblo. Y el Señor le dice, me seréis un reino de sacerdotes. Me seréis un reino de sacerdotes. Y la pregunta es, ¿somos un reino de sacerdotes? ¿O solamente tenemos de nombre? ¿Somos linajes escogidos del Señor? ¿Somos la perla preciosa de Dios? ¿Somos el real sacerdocio del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O solamente tenemos como título estos adjetivos que se menciona en la Biblia? Es un punto muy importante donde nosotros debemos ponernos a pensar y a meditar. Es verdad, podemos decir, soy un reino de sacerdotes, soy linaje escogido de Dios, pero muchas veces lo podemos repetir de boca para afuera, cuando en realidad no lo vivimos eso, no lo experimentamos eso, no lo llevamos en carne propia. Son cuestiones totalmente distintas. Y la palabra dice claramente, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Mía es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, gente santa. Éxodo 19:5 dice, ahora pues diréis, oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sin duda, hermanos, aquel llamado los sacaba del cautiverio para enviarlos a hacer misiones, para enviarlos a hacer la tarea por la cual nosotros como cuerpo y como iglesia hemos sido introducidos en ese cuerpo orgánico que es de Cristo. Propagar, llevar el Evangelio. Abrace a su compañero, por favor, y dígale, no estamos de adorno. Estamos de adorno, ¿Sí? hermano. No estamos de adorno. Estamos para accionar. Estamos para cumplir la tarea que nos ha encomendado el Cristo viviente, el Cristo resucitado, el que mora, el que vive
Así ha sido desde el principio de la historia bíblica. Entonces, ¿cuál es el principio, hermanos? ¿Cuál es el punto de todo esto? Primero, recibir la gracia de Dios. El principio o el punto de toda esta situación, primero es recibir la gracia de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos acá ya hemos recibido la gracia de Dios? Gracias por su entusiasmo. De verdad, ustedes me entusiasman, me emocionan. Y si hemos recibido la gracia de Dios, debemos proclamar la palabra de Dios como en segundo lugar. Si yo ya recibí la gracia de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios, la redención de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Proclamar la palabra de Dios, proclamar el evangelio de Dios, predicar el reino de Dios aquí en la tierra. Tercero, ser lleno del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, ser llenos de la palabra de Dios, llenos de su visión, llenos de su propósito, llenos de su revelación, llenos de la palabra en cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Ese es el principio básico que nosotros debemos hacer. No hay otra cosa que debemos hacer más que esto. No hay un misterio. Ya todo está dicho, ya todo está revelado. Son 4 cosas básicas que debemos hacer nosotros. Ya hemos recibido la gracia de Dios. Segundo, proclamar la palabra de Dios. Tercero, ser llenos del Espíritu. Cuarto, llevar el mensaje hasta los confines de la tierra, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué me impide hacer estas 4 cosas? Bueno, nosotros que ya estamos en el Señor, tendríamos que hacer las 3 acciones. Proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? Proclamar la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo y llevar el mensaje de Dios hasta los confines de la tierra. ¿A quiénes? A aquellos que no han recibido todavía la gracia de Dios. Cuando ellos reciban la gracia de Dios, le enseñaremos a que proclamen la palabra de Dios, a que sean llenos del Espíritu Santo, a que lleven el mensaje hasta los confines de la tierra. Pregunto yo, ¿hay algún misterio en esto? ¿Difícil o sencillo? Pregunto, ¿difícil o sencillo? Muchos se ponen a pensar. Son cosas básicas que debemos hacer, hermanos. Y a veces no lo hacemos estas 4 cosas básicas. Bueno, las 3 cosas básicas. Porque a veces estamos ensimismados. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros asuntos personales, en cuestiones personales, buscando una mejora continua en el sentido natural, en el ámbito natural. No digo que sea
que sean malas estas cosas. Ayuda. Pero el mayor enfoque, el mayor foco es que usted y yo proclamemos la verdad de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo. Llevemos el mensaje hasta los confines de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Con estas tres cosas yo debo comprometerme. Proclamar la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Llevar el mensaje de Dios a los confines de la tierra. Y cuando ganemos a otras personas y que ellos reciban la gracia de Dios, la salvación de Dios, la redención de Dios, le enseñaremos lo mismo. A que ellos proclamen la palabra de Dios, que sean llenos del Espíritu Santo, que lleven el mensaje de Dios hasta los confines de la tierra. Eso es el modelo. Eso es la secuencia. No hay otra cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Excelente estrategia el tema de las casas iglesias, hermanos. Excelente estrategia el tema de las casas iglesias. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cómo dice? Pídeme, pídeme. El problema es que no le hemos pedido. Y si en algún momento le hemos pedido, esa petición quedó en el tintero, hermanos. Quedó en el borrador. Y nunca más le hemos vuelto a ver. Nunca más lo hemos vuelto a enfatizar. Nunca más le hemos puesto asunto en aquello que nosotros le hemos pedido al Señor. Y la palabra dice claramente: pídeme por herencia las naciones, y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano, la tierra nos pertenece a los hijos de Dios. Repito, la tierra le pertenece a los hijos de Dios. No le pertenece a Satanás. No le pertenece a las tinieblas. No le pertenece a los gobiernos naturales y terrenales. Le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para eso nosotros estamos como iglesia. ¿Por qué? Porque somos sus vencedores. Y recuerde que los vencedores es la parte más fuerte del pueblo de Dios. ¿Y quiénes van a ser arrebatados primero? Los vencedores. ¡Qué extraordinario! ¡Aleluya! Salmos 22:27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esto es la voluntad de Dios. Que todas las familias de la tierra adoren a Dios. Que todas las familias de la tierra se postren a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este gran salmo mesiánico revela en realidad el corazón propio de Dios, hermanos, donde Él nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Maravilloso, fantástico. Qué extraordinario. Amados hermanos, yo les invito realmente a que podamos hacer una introspección de nuestra vida. Que podamos hacer una retrospección de nuestra vida. Miremos lo que sucedió.
hace algunos años atrás, hace algunos meses atrás, semanas atrás, días atrás. ¿Cómo estoy siendo yo en el Señor? ¿Productivo, improductivo, eficiente, negligente? Sería súper bueno que cada uno de los que estamos aquí hagamos esa introspección hacia adentro y hacia atrás, hacia el pasado. Una retrospección de mi vida, porque no podemos continuar conforme a lo que venimos actuando, accionando, realizando. Es importante que cada cierto tiempo de nuestra vida nos hagamos preguntas. Nos hagamos preguntas. Y en lo posible que nos respondamos esas preguntas. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué quiero yo de aquí a medio año, a un año? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuántas personas quiero ganar para el Señor? ¿Cuántas casas, iglesias quiero atender de aquí hasta el fin de año? Tenemos que tener metas, objetivos. Cuando no tenemos objetivos, no podemos tener metas. Cuando una persona se traza objetivos y dice, quiero ganar una alma hasta el fin de mes, o de este mes que viene, todo el mes entero, quiero ganar un alma. Es un objetivo. Y una vez que yo tengo el objetivo, debo trazarme una meta. Metas semanales. Bueno, voy a hacer 4 casas iglesias. De las 4 que me funcione una, bingo. Ya gané. Ya gané una alma. Y así se va cumpliendo las cosas que nos vamos trazando en la vida, pero a través de hacer una introspección, retrospección, de plantearnos qué es lo que quiero de mi vida. Porque no podemos el resto de nuestras vidas ser improductivos, híbridos, que no tengamos fruto. Porque si Dios te salvó, te llamó, si Dios depositó un don, te equipó, te dio la provisión, es normal que demos frutos. Es normal que salga de nuestros lomos hijos espirituales. Así es que, mis amados hermanos, concluyo con este pequeño resumen para que podamos entrar en ese tiempo de meditación, de reflexión. Y no quiero que las cosas se den por obligación ni por exigencia. Llevemos este asunto en oración. Pidámosles a Papá Dios que produzca ese ser en nuestro ser interior de querer predicar el Evangelio, de tener una casa iglesia, de tener hijos espirituales. Porque si lo hacemos con nuestras fuerzas naturales, nos vamos a desgastar. Pero tampoco quedémonos con los brazos cruzados de que, bueno, no va a pasar nada, no va a suceder nada, no va a acontecer nada. Cuando no hacemos nada, las bendiciones de parte del Señor llegan también cuando nosotros accionamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, papá. Llevamos, Señor, en esta noche esta petición en oración, Señor. Te ruego, Señor, que tú pongas el querer como el hacer en nuestros corazones. Despierta, Señor, nuestros espíritus. Aviva, Señor, nuestros espíritus, Señor. Lleva, Señor, a cada uno de nosotros
a predicar tu palabra, a pregonar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, producir frutos espirituales, frutos apacibles, Señor, frutos que perduren en el tiempo. Maravilloso Jesús. Permítenos, Señor, que cada uno de los que estemos aquí podamos ser estimulados, Señor, por el Espíritu a sentir y a hacer, Señor, y llevar, Señor, en obra lo que tú nos has encomendado, Señor, que es llevar las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, llevar las buenas nuevas, Señor, a los heridos, a los vendados, a los perniquebrados, Señor, a los que están presos en la mente, Señor, en el corazón. Permítenos ser hilos conductores, canales de bendición, Señor, vasos de honra, instrumentos de justicia. Maravilloso Jesús. Gracias, Papito Dios, por esta noche, por este tiempo, Señor, por permitirnos hablar tu palabra con gracia sazonada, Señor. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos y bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor. Abre puertas, Señor. Conéctanos con personas claves, precisas, contundentes. Personas que, Señor, estén muriéndose por conocer tu palabra, tu presencia, por abrazarte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Amados hermanos, ¿alguien quiere decir algo, comentar algo, añadir algo, acotar algo? Los corazones está esa palabra, pero no está activada, o mejor dicho, hecho carne todavía en nosotros. Yo estuve leyendo un pasaje del libro de Éxodo y que hablaba casi igual hace 3 días y que me hizo meditar, y yo creo que es una confirmación de lo que yo estaba meditando.